La verdad estoy muy contento de estar en un evento que tenga que ver con bosques andinos, porque hace 30 años atrás, en mi primer trabajo como ingeniero forestal, me vinculé con un proyecto de FAO que era Desarrollo Forestal Participativo en los Andes, y me tocó conocer bosques andinos de Bolivia y de Perú, y realmente, aunque ustedes siguen reclamando un montón de cosas, yo creo que los avances a nivel agenda política que tienen hoy los bosques comparado con hace 30 años atrás es años luz de distancia. Creo que hemos avanzado muchísimo. Sé que falta un montón, pero hoy escuchamos a presidentes haciendo un pacto por proteger la Amazonía, escuchamos discursos en asambleas globales donde se comprometen a restaurar o a cuidar y evitar la deforestación, y eso son cosas que hace 30 años eran los mismos problemas, pero era inimaginable que al menos esté en la agenda política. No significa que hayamos resuelto el problema, pero por lo menos trepó a la agenda política, que era siempre una deuda que teníamos, por lo menos los forestales, de no sabernos comunicar con los políticos para poder colocar estos temas en su agenda. Y posiblemente no lo hicimos los forestales, ¿no? Porque yo trabajo en el programa ONU Red, somos 70 personas y en este momento somos 2 forestales. El resto son gente de otras profesiones que seguramente lo hacen mucho mejor que nosotros, y por eso hemos logrado algunos éxitos. Entonces, tengo una presentación breve. Yo sé que después de lo que estuve escuchando aquí, todos ustedes saben mucho más que yo de lo que incluso es hasta el mismo Red, porque he visto en muchas de las presentaciones resultados que el programa ha ido apoyando en distintos países. Sé que van a compartir las presentaciones y voy a pasar rápidamente por algunas láminas y que van a estar ahí en lo que después nos compartan. Porque alguien hizo algún estudio económico donde establecía que una de las formas más económicamente efectivas de reducir las emisiones de CO2 pasaba por evitar que siguieran los bosques emitiendo a través de la deforestación o la degradación. Y se hicieron unos cálculos económicos, después el informe Stern en el año 2006-2007 también lo recoge, y todo el mundo feliz con la idea. Vamos a lanzar un proceso en el cual vamos a frenar la deforestación, porque una hectárea de bosque no cuesta nada, la compramos, nadie lo toca y ahí protegemos. No era tan fácil. Ayer hablábamos con Luis que muchas veces el bosque es aquello que queda donde termina la zona rural, ¿no? Y el nivel de institucionalidad, de infraestructura para conservarlo o desarrollarlo, los niveles de pobreza en general son los más altos que uno puede encontrar en el marco de un país, que están justamente en las áreas forestales. Y la complejidad de actores, de tipo de dimensiones que uno tiene que abordar cuando quiere hacer un programa de conservación de manera participativa, escuchando a todas las voces, es terriblemente complejo. Creo que quienes decidieron esto no eran conscientes del nivel de dificultad que eso podía aparejar. Y bueno, una de las razones por las que entré al programa ONU Red, porque yo trabajaba en otra agencia de Naciones Unidas, era feliz atendiendo desastres, y como era forestal, dije, no, yo quiero entender un poco cómo es que diablos van a hacer esto, porque aparte yo había investigado el ciclo de carbono en bosques naturales y sabía que era muy complejo determinar este tipo de cuestiones. Y esa curiosidad me llevó un poco desde el lado más crítico a trabajar en Red, y ahí descubrí que realmente no era que no entendía, ¿no? O sea, que había esa complejidad en la cual nos habíamos embarcado y había que trabajar con ello. ¿Ya corre la presentación? Sí. Bueno. Entonces, un poco de los orígenes de Red ya los habíamos comentado. Básicamente Red es eso, es un programa que busca reducir emisiones causadas por deforestación y degradación de bosques en países en vías de desarrollo. En el año 2007 se le adicionó el plus, que habla de conservación de bosques, gestión sostenible de bosque y aumento de las reservas de carbono forestal. Y básicamente los países de manera voluntaria, países en vías de desarrollo de manera voluntaria, que buscan acceder a Red, necesitan mínimamente una serie de cuestiones, que es primero saber cuántos bosques tienen, cuántas emisiones están generando esos bosques, que es lo que llamamos el nivel de referencia. Necesitan para ello tener un sistema de monitoreo de bosques,
La gran mayoría de los países tenían sistemas de monitoreo de bosques, pero de repente enfocados a madera o enfocados a otros servicios, no necesariamente a carbono, o no eran completos porque cubrían solo una parte de los bosques. Necesitan tener un sistema de información de salvaguardas porque la convención dice que va a reconocer esos beneficios, digamos, esos resultados de haber evitado emisiones, siempre y cuando hayamos cumplido con una serie de salvaguardas que están vinculadas a la protección social, a la protección de pueblos indígenas, a evitar que haya fugas, es decir, que lo que yo digamos, evito aquí se me corre a otro lugar, que no sea reversible, es decir, que si yo evité la deforestación, y ahora tenemos varios problemas con los incendios en Brasil, donde había un pago por resultados y resulta que están preguntando si esas emisiones por las que estamos pagando no se están volando, ¿no? Entonces, varias cuestiones que había que cumplir. Y para eso había que tener un sistema de información de salvaguardas y informes periódicos de cómo esas salvaguardas se cumplen, que son los sistemas de información de salvaguarda. Una vez que el país podía cumplir con eso y si demostraba a través del nivel de referencia que había logrado disminuir las emisiones, se le prometía un pago por esos resultados. Esto fue una evolución bastante compleja de sistemas en los cuales pensábamos que iba a haber certificados de reducción de emisiones que se iban a transar en mercados, en la bolsa de Wall Street y demás. Eso trajo un montón de problemas. Finalmente, cada país va decidiendo el enfoque que le da. Algunos quieren certificar reducciones de emisiones para transar, y otros prefieren utilizarlas para cumplir con sus propios NDC, y algunos otros están ahí en un escenario mixto, donde quieren tener algunos para el cumplimiento de su NDC y si les sobra, de repente ponerlos a disposición del mercado de países o empresas que están obligadas por los países donde operan a tener una determinada cantidad de emisiones y necesitan compensarlo de alguna manera. Entonces, básicamente, como les decía, ¿qué es lo que los países pueden obtener de red? Apoyo al diseño e implementación de estrategias en la reducción de deforestación. Han mencionado, tú creo que presentaste parte de lo que era la estrategia de Ecuador. Pagos por resultados por esa reducción de emisiones, reconocimiento internacional a través del cumplimiento de la CNDC por sus resultados en mitigación, y beneficios múltiples más allá de lo que puede ser el carbono. También estamos conservando biodiversidad, estamos reduciendo pobreza, estamos generando una economía baja en carbono, y hay una serie ahí de trabajos que hemos hecho para tratar de que los gobiernos puedan tomar decisiones basadas en esos beneficios. En el marco de esto surgen varios programas RED. Está el programa del Banco Mundial, que es el FCPF, el Fondo Colaborativo del Carbono, el programa ONU-RED con las agencias de FAO, Naciones Unidas, de ONU Ambiente y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay un programa de GIZ, los programas que tiene el mismo gobierno de Noruega. Y básicamente, digamos, el programa ONU-RED lo que buscaba era cumplir con estas metas de red. Hemos trabajado en 60 países. En este momento estamos activos en América Latina. ¿Qué hice? Tengo el dedo grande, parece. Estamos activos en Argentina, estamos activos en Chile, en Perú, con programas nacionales, y en Honduras, que es una modalidad más completa, el programa nacional, que busca apoyar, cumplir con estos principios que les decía, que le llamamos también el marco de Varsovia, pero no los voy a complicar con eso. Trabajamos en Ecuador bastante tiempo, seguimos teniendo algunas líneas de apoyo. Trabajamos en Colombia, seguimos teniendo una línea de apoyo que se llama asistencia técnica, lo mismo que en México. Después de varios años de trabajar en la región y con muchas críticas por parte sobre todo de sociedad civil y grupos ambientalistas, y también de algunos gobiernos donantes, hemos llegado casi al final de esta segunda etapa de red, porque esta es la segunda etapa, y hemos logrado acompañar a varios países de la región al pago por resultados de red. El primero es Ecuador, que ya lo tiene aprobado. El segundo es Brasil, que si bien no tuvimos un programa de apoyo como tuvimos en los demás países, siempre hubo presencia. Estamos tramitándolo los colegas de FAO en Chile, nosotros estamos con ONU Ambiente a cargo en Paraguay, con
programas que posiblemente se aprueben en noviembre, y estamos también apoyando a Colombia y a Argentina con programas que posiblemente se aprueben en marzo. Entonces, realmente estamos teniendo al final del camino el resultado que esperábamos, haber llevado a varios países en los que estábamos trabajando, los más avanzados, a llegar al pago por resultados. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Básicamente, en los países andinos en los que ONU-RED trabaja, Chile posiblemente sea el más avanzado, y no gracias al programa ONU-RED ni al FCPF, sino al trabajo que Chile viene haciendo en el sector forestal hace muchos años. Nosotros lo que hicimos fue apoyar a llenar algunos vacíos que se encontraban. Chile, por ejemplo, tiene un nivel de referencia para 4 de las actividades RED. Es el único país que tiene nivel de referencia para más de una actividad. Todos los países tienen nivel de referencia para deforestación, que es lo más fácil de visualizar desde una imagen de satélite. Bosque, no bosque. En el caso de Chile, tiene también para degradación. Perú está trabajando en degradación, Colombia, Ecuador están trabajando en degradación. Y además tiene para remoción, es decir, para aquellas actividades que capturan dióxido de carbono del aire, que son, por ejemplo, conservación de bosques y aumento del stock de carbono forestal, que es ahí donde entra toda la estrategia de restauración. Se combina un poco con el programa nacional, o con los programas de RED, ¿no? de tratar de aumentar. Y tiene su estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales. Ha presentado un resumen de información de salvaguarda, y como charlábamos con Gabriela, tiene un sistema de información de salvaguardas en línea, en beta, pero lo tiene. Entonces, básicamente, bueno, ahí había puesto una línea de tiempo que no se ve muy bien, pero está en el informe anual. En el caso de Colombia, también tiene un nivel de referencia de emisiones nacionales, tiene una estrategia que se llama Bosques Territorios de Vida, ha presentado 2 resúmenes de información de salvaguarda y tiene un sistema de información de salvaguardas avanzado que lo va a tener que tener listo si quiere presentarse al fondo. Y rescaté, porque mientras charlábamos, me puse a ver qué decían las estrategias de bosques y cambio climático con respecto a bosques andinos. En el caso de Chile no hace falta decir nada, porque como dijo Gabriela, claramente todo es andino. En el caso de Colombia, hay una mención de que el 38% de la deforestación, el 23.1% está en la Amazonía y el 12% en la región andina. Del 38% de los focos, los NAD eran algo así como los focos de intensa deforestación. Ahí está el 38% de la deforestación de Colombia en esos focos. Y de esos focos, una buena proporción está en la región andina y tiene acciones identificadas para trabajo en la región andina. En el caso de Ecuador, el nivel de referencia es nacional. Los resultados que presentó Ecuador para el año 2014 también son nacionales, entonces asumimos que los bosques andinos están incluidos en esa estrategia. En el caso de Perú, Perú es uno de los países que, si bien arrancó primero con el tema RED, por algunas razones que todavía no terminamos de entender muy bien, es uno de los más rezagados. Digamos, de todos los países donde hemos trabajado, es el único que no vamos a poder acompañarlo, por lo menos en esta etapa, a ir al pago por resultados al Fondo Verde del Clima. Tiene un nivel de referencia subnacional que abarca Amazonas y los bosques de la costa norte. Tiene una estrategia nacional de bosques y cambio climático, y en la estrategia tiene 2 páginas dedicadas a deforestación, pero básicamente dice que no existe información anual y sistemática sobre la pérdida de bosque andino, pues el estado de fragmentación de los bosques andinos limita el mapeo y monitoreo a través de las imágenes de satélite. Creo que ahí hay una buena oportunidad para empezar a dotar de información a esta estrategia nacional, que normalmente se debe revisar, para empezar a nutrirla de ese tipo de datos que ustedes están colectando y que de repente no están llegando donde quisiéramos. Bueno, quería resumir un poquito el tema de aportes, retos y el post-2020. Estamos negociando una siguiente etapa de ONU-RED. Esperemos que tengamos éxito. Nos estamos comprometiendo ya a una fase de acompañar a los países a la implementación, y ya las metas no van a ser de números de países preparados a RED o número de países accediendo a recursos, sino estamos poniendo sobre la mesa cantidad de gigatones
que vamos a evitar de acá al 2030. Y ahí hay una cuestión que a mí me hace ruido un poco siempre cuando hablamos de este tipo de cosas. Entramos a competir entre programas por atención y por recursos, ¿no? Porque vamos a incorporar seguramente, bueno, me estoy adelantando un poco, voy a hablar un poco de los aportes que yo creo que han sido más sustanciales, muy resumidamente, del trabajo de todos los países que hemos estado en América Latina, por lo menos, que tiene que ver con el aporte a los sistemas de monitoreo de bosques. Encontramos sistemas de monitoreo de bosques muy fragmentados, incompletos, con tecnologías desactualizadas. El colega de Ecuador presentó todo el apoyo que una de las agencias de ONU Red como FAO le ha dado. Digamos, realmente hay un salto tecnológico muy importante. En muchos casos hasta nos tocó trabajar la definición legal de bosques, porque yo todavía recuerdo mi clase en silvicultura cuando un profesor nos dijo a todos los alumnos de cuarto año de la carrera forestal: definan qué es un árbol. Estuvimos varias horas discutiendo, porque en muchas definiciones entraban las cañas, ¿no? O sea, no era tan simple. Y lo mismo definir un bosque. O sea, no es tan simple decir qué es un bosque, y menos cuando va a haber consecuencias legales de lo que uno define un bosque, porque en determinadas definiciones entra el parque de una plaza, eso es un bosque, no es un bosque. Bueno, o sea, es divertido, pero es complejo. Hemos ayudado mucho a la identificación y cuantificación de las causas de la deforestación. Si bien las causas de la deforestación son muy obvias, es muy importante cuando uno quiere construir una estrategia efectiva, es entender cómo operan esos mecanismos. Y no nos basta con decir, la causa de la deforestación es la soya o la ganadería. No. ¿Por qué ese señor tiene una vaca? ¿Por qué decide que esa vaca entra al bosque? ¿Cuándo decide que va a cortar o no va a cortar ese árbol? ¿Y por qué? Si nosotros no entendemos, por ejemplo, yo siempre me quedo con un ejemplo que me gusta mucho porque lo ilustra. En una región de Argentina se hace tabaco, y el mito es que el tabaco crece bien en el suelo nuevo, ¿no? Entonces la gente deforesta bosque para sembrar tabaco. Pero el tabaco no es gran negocio. Entonces cuando uno va y habla con la gente, ¿y por qué usted hace tabaco? Y en el fondo, después de un rato conversando, nos terminamos dando cuenta que la gente hacía tabaco para pertenecer a la compañía tabacalera. ¿Y por qué querían pertenecer a la compañía tabacalera? Porque tenían seguro médico y jubilación. ¿Ok? Entonces acá la causa de la deforestación, digamos, combatir ese driver no pasaba por buscar formas alternativas de tabaco orgánico o lo que sea, no. Pasaba por darle a la persona un plan social y punto. O sea, entonces es muy importante, y eso solo lo conocemos cuando estamos en el terreno. Y nosotros normalmente, los que usamos saco, no estamos mucho en el terreno, ¿no? Entonces es importante ese diálogo con las comunidades, ese conocimiento de lo que está pasando del día a día. Y ese creo que ha sido una también de las cuestiones importantes del programa RED. Con el afán de cumplir con las salvaguardas, porque se nos venían encima los grupos indígenas, porque se nos venían encima las ONG, nos vimos obligados a hacer procesos participativos larguísimos, enormes, pero que nos permitieron llegar a conocer a esa gente, llegar a entender y llegar a generar espacios para que nos nutrieran de este tipo de ejemplos que después nos permitían informar a los políticos acerca de cuáles eran las medidas más efectivas. Y una de las cosas que a mí más me gustó es, lo tengo ahí al final, pero es el apoyo a la toma de decisiones políticas informadas. Y eso tiene que ver con los procesos de participación, y eso tiene que ver también con otra serie de estudios que hemos hecho, que es la de ver los beneficios más allá del carbono. Les llamamos beneficios múltiples, beneficios no carbono, pero en todos los países hemos trabajado en identificar qué otros beneficios existían en el bosque además del carbono. Porque partíamos de que un programa como RED no se aplica de manera instantánea y va a haber que priorizar. Y esa priorización me dice que yo tengo 2 hectáreas con la misma cantidad de carbono, pero no necesariamente esas 2 hectáreas valen lo mismo, porque una tiene un sitio de valor espiritual, un sitio arqueológico, un corredor biológico, una fuente de agua. Entonces tratar de identificar eso para llevarlo a la toma de decisiones. Y después el involucramiento del sector privado y el sector financiero, que ha sido un gran desafío, y hemos logrado, sobre todo en el sector financiero, apoyado por otros programas que manejamos, por ejemplo en ONU Ambiente, lograr que los bancos tengan
sistemas de análisis de riesgos sociales y ambientales y que no estén dando créditos que favorezcan la deforestación. Los retos de red son similares a los que han mencionado, voy a pasar rápidamente: el involucramiento del sector privado, los fuertes intereses políticos y económicos detrás de los drivers de la deforestación. Hay países donde empezamos a hablar de ganadería, llamar a los ganaderos al presidente, acá no se habla más de red. Arreglos institucionales, la coordinación a diferentes niveles, el hecho de tener que estar pasando por decisiones que tiene que tomar el gobierno retrasa mucho este tipo de cosas. Y un poco lo que hablaba de la distribución de beneficios y los retos de medir las emisiones y el establecimiento de niveles de referencia, ¿no? Que muchas veces no sabemos todavía, estamos avanzando recién en degradación, que es un ítem bastante importante. En el post-2020, y ya con esto estoy terminando, básicamente estamos planteando seguir con el tema de asistencia técnica y asesoramiento sobre políticas con intervenciones específicas a escala nacional y subnacional, y también tenemos todo este combo nuevo de soluciones basadas en la naturaleza, que de nuevo no tiene nada, simplemente lo estamos empacando de una manera diferente en la década de la restauración y demás, enfocados a evitar emisiones y remover CO2. Y básicamente estamos enfocándonos en ayudar a los países a actualizar sus sistemas de inventario y su sistema de monitoreo de emisiones, permitir que los países socios usen regularmente diferentes fuentes para el pago por red, es decir, acompañarlos al Fondo Verde del Clima, acompañándolos al Fondo Carbono, acompañándolos a donantes bilaterales como Noruega, como Alemania, asistirlos en el uso de esos pagos para crear círculos virtuosos donde con ese pago puedan generar más reducción de emisiones y puedan volver a pasar por caja unos años después, y siempre mantener un enfoque basado en derechos de múltiples partes interesadas y sobre todo con perspectiva de género. Otros programas asociados que están empujando en la misma dirección, el ARAS, que es esto que le decía, trabajamos mucho con el sector bancario para evitar que los bancos estén financiando actividades que generen deforestación. Hay mucho interés de muchas empresas de no estar comprando insumos que generen deforestación, porque el mercado ya le está pidiendo a las empresas que no quieren deforestación. Entonces todo lo que es cero deforestación está pegando mucho y los bancos están muy interesados en entrar en esa dinámica. Alguien mencionó adaptación basada en ecosistemas, que también es un programa bastante importante. UNEP FI, que es la iniciativa financiera de UNEP, que apoya también a inversiones en el sector privado sostenible, todo el tema de economía verde, y la iniciativa global de Peatlands, que está trabajando, por ejemplo, en Perú, pero está trabajando en la parte amazónica, y yo estoy insistiendo mucho que hay que trabajar en los peatlands, son los humedales de montaña, ¿no? Aquellos humedales que tienen mucho carbono, que son almacenes enormes de carbono, y en toda la zona andina estamos muy repletos de eso. Creo que hay que posicionarlos, hay que mercadearlos y vendérselos a los donantes. Y bueno, hablábamos un poco del tema de la incidencia con los políticos que no nos escuchan, ¿no? Y me acordé y lo busqué, que me pareció muy representativo, ¿no? El IPCC no, los científicos tampoco. Cuando viene una niña hace escándalo, no, tráiganme a alguien serio para hablar, quiero ver qué dicen los científicos. Bueno, a ver si los escuchan, pero creo que muchos se ven reflejados en esto, que rebotan contra los escritorios de los burócratas. Milán Kundera decía que los burócratas, yo siempre me acuerdo de eso, son los enemigos de lo concreto, ¿no? Entonces tratemos de buscar formas de no transformarnos en los enemigos de lo concreto. Y creo que con eso ya. Gracias, Juan. No sé cuánto tiempo me tiene, pero...